En las calles empedradas de la Ciudad de México colonial, dos almas destinadas a cambiar el reino se cruzan por primera vez, desencadenando una serie de eventos que alterarán el curso de sus vidas y de la historia misma. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada las calles bulliciosas de la Ciudad de México. El año era 1785 y la capital del virreinato de Nueva España bullía de actividad. Los vendedores pregonaban sus mercancías, el aroma de las especias y el pan recién horneado impregnaba el aire, y el sonido de los cascos de los caballos resonaba contra el empedrado de las calles. En medio de este caos organizado, una joven de belleza extraordinaria se movía con la gracia y sigilo de un felino. Su nombre era María, y a sus 19 años, ya era conocida entre los habitantes más pobres de la ciudad como la Sombra, debido a su habilidad para desaparecer entre la multitud después de sus hazañas. María no era una delincuente común. Su cabello negro azabache caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas y ojos color miel que parecían contener el fuego del sol poniente. Vestía ropas sencillas pero limpias, un vestido de algodón marrón y un rebozo azul que usaba para cubrirse cuando era necesario pasar desapercibida. Con pasos ágiles y decididos, María se deslizaba entre los compradores del mercado. Sus manos, pequeñas pero hábiles, se movían con una destreza nacida de años de práctica y necesidad. Un monedero aquí, una joya allá, pequeños hurtos que para ella significaban la diferencia entre comer o pasar hambre, entre poder comprar medicinas para su hermana enferma o verla sufrir. No muy lejos de allí, en las mismas calles pero en un mundo completamente diferente, caminaba el príncipe Alejandro. Heredero al trono de Nueva España, Alejandro era la viva imagen de la nobleza española, alto, de porte elegante, con ojos verdes como esmeraldas y cabello castaño que brillaba bajo el sol. A sus 23 años, era el sueño de toda doncella de la corte y la esperanza del virreinato para un futuro próspero. Sin embargo, en este día particular, Alejandro no lucía sus ropas finas ni sus insignias reales. Vestido con sencillez, como un comerciante más, el príncipe se había escabullido del palacio virreinal, ansioso por escapar, aunque fuera por unas horas, de las sofocantes paredes de su jaula dorada. «Carlos, ¿estás seguro de que nadie nos reconocerá?», preguntó Alejandro a su acompañante y amigo de la infancia, un joven de su misma edad que fungía como su guardia personal y confidente. Carlos, un muchacho robusto de cabello negro y ojos oscuros, sonrió con complicidad. «Tranquilo, Alejandro. Con esas ropas y sin la pompa real, eres solo un comerciante más en este mar de gente. Relájate y disfruta de tu libertad temporal». Alejandro asintió, permitiéndose relajar los hombros y respirar profundamente. El aroma de la ciudad, tan diferente al aire perfumado del palacio, llenó sus pulmones. Era una mezcla de especias, sudor, cuero y algo indefinible que solo podía describirse como la esencia misma de la vida. Mientras tanto, María, con el corazón acelerado por su última hazaña, había logrado sustraer un valioso broche de la capa de un mercader distraído, decidió que era momento de retirarse. Sus bolsillos estaban lo suficientemente llenos para garantizar al menos una semana de comidas para ella y su hermana Lucía. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, María giró bruscamente en una esquina, ansiosa por perderse entre las callejuelas que tan bien conocía. Fue entonces cuando sucedió. Como si el destino mismo hubiera orquestado ese momento, María chocó contra el pecho firme de Alejandro. El impacto fue tal que ambos retrocedieron un paso, aturdidos por el encuentro. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el bullicio del mercado, los pregones de los vendedores, incluso el mismo fluir del tiempo pareció detenerse. Marrón miel se fundió con verde esmeralda, y ambos sintieron una chispa, una conexión inexplicable que los dejó sin aliento. Alejandro, cautivado por la belleza salvaje y la mirada intensa de la joven frente a él, fue el primero en romper el silencio. «Discúlpeme, señorita», murmuró, su voz suave y educada contrastando con el caos a su alrededor. «¿Se encuentra bien?». María, aún aturdida no solo por el choque sino por la intensidad de los ojos que la miraban, tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz salió en un susurro entrecortado. «Sí, sí, estoy bien. Ha sido mi culpa, yo, debo irme». La joven hizo ademán de marcharse,
pero Alejandro, movido por un impulso que no pudo explicar, la tomó suavemente del brazo. «Espere, por favor. ¿Puedo saber su nombre?». María sintió que el corazón le daba un vuelco. Nunca antes había sentido esa mezcla de miedo y emoción. Por un momento, consideró dar un nombre falso, como hacía siempre que alguien le preguntaba. Pero algo en la mirada de aquel joven la hizo dudar. «María», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. «Mi nombre es María». Alejandro sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro de una manera que hizo que María sintiera un cosquilleo en el estómago. «María», repitió él, como saboreando cada sílaba. Un nombre hermoso para una joven igualmente hermosa. Carlos, que había observado toda la escena con una mezcla de diversión y preocupación, decidió intervenir. «Alejandro», dijo, enfatizando el nombre para recordarle a su amigo que debían mantener el anonimato, «debemos irnos. Recuerda que tenemos asuntos que atender». La mención de su nombre pareció sacar a Alejandro de su trance. María, por su parte, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Alejandro? ¿Podría ser? No, imposible. Debía ser una coincidencia». «Sí, por supuesto», respondió Alejandro a su amigo, antes de volverse nuevamente hacia María. «Ha sido un placer conocerla, María. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse». María, recuperando parte de su compostura y recordando súbitamente el broche robado que aún llevaba en el bolsillo, hizo una pequeña reverencia. «El placer ha sido mío, Alejandro. Pero como dije, debo irme. Adiós». Y antes de que el príncipe pudiera decir algo más, María se escabulló entre la multitud, perdiéndose en el laberinto de calles y callejones que tan bien conocía. Alejandro se quedó mirando el punto donde la joven había desaparecido, una mezcla de emociones revolviéndose en su interior. Nunca antes había sentido algo así, una conexión tan instantánea y profunda con alguien, mucho menos con una desconocida en medio del mercado. «Alejandro», la voz de Carlos lo sacó de sus pensamientos, «debemos regresar al palacio. Tu padre notará tu ausencia si nos demoramos más». El príncipe asintió, pero su mente estaba lejos, perdida en unos ojos color miel y una voz que había hecho que su corazón latiera como nunca antes. «Sí, vamos», respondió distraídamente, «pero Carlos, amigo mío, te juro que volveré a ver a esa mujer. No sé cómo, pero lo haré». Mientras se alejaban, perdiéndose entre la multitud en dirección al palacio, Alejandro no podía dejar de pensar en María. Algo en ella lo había cautivado, y presentía que ese encuentro fortuito era solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que el príncipe no sabía era que María, escondida en un callejón cercano, también pensaba en él. Con el corazón aún acelerado, la joven ladrona se preguntaba quién era realmente aquel Alejandro y por qué sentía que su vida acababa de cambiar para siempre. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, dos almas, separadas por el abismo de las clases sociales pero unidas por un encuentro inesperado, comenzaban a trazar, sin saberlo, un nuevo destino para sí mismos y para todo el virreinato de Nueva España. En el opulento palacio virreinal y en los callejones empobrecidos de la ciudad, dos vidas contrastantes se desarrollan, unidas por el hilo invisible del destino y el recuerdo de un encuentro fugaz. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles y edificios en un manto de oscuridad salpicado por el tenue brillo de las lámparas de aceite. En el corazón de la ciudad, el palacio virreinal se alzaba majestuoso, sus muros de cantera rosa brillando bajo la luz de la luna llena. Dentro de sus opulentas paredes, el príncipe Alejandro se paseaba inquieto por sus aposentos. La habitación, amplia y lujosamente decorada con tapices españoles y muebles de caoba finamente tallados, parecía sofocarlo esta noche. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol pulido mientras su mente divagaba, perdida en el recuerdo de unos ojos color miel y una voz que había hecho estremecer su corazón. Carlos, su fiel amigo y guardia personal, lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad desde un sillón cercano a la ventana. El joven guardia, acostumbrado a los ocasionales caprichos del príncipe, nunca lo había visto tan perturbado. «Alejandro»,
dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Has estado así desde que regresamos del mercado. ¿Qué te sucede? Pareces distraído. El príncipe se detuvo frente a un gran espejo de marco dorado, observando su reflejo como si buscara en él las respuestas a las preguntas que atormentaban su mente. Sus ojos verdes, habitualmente serenos, brillaban con una intensidad inusual. Carlos, respondió Alejandro, girándose para mirar a su amigo, conocí a una mujer hoy. Una mujer como ninguna otra que haya visto antes. Carlos se incorporó en su asiento, intrigado. ¿Te refieres a la joven del mercado? ¿La que chocó contigo? Alejandro asintió, una sonrisa involuntaria dibujándose en sus labios al recordar el encuentro. Sí, ella. María. Jamás había sentido algo así, Carlos. Fue como si todo el mundo se detuviera por un instante cuando nuestras miradas se cruzaron. Alejandro, dijo Carlos con cautela, entiendo que te haya impresionado, pero, ¿eres consciente de quién eres? Eres el príncipe heredero. Tu deber es. Lo sé, interrumpió Alejandro con un gesto de frustración. Sé perfectamente cuál es mi deber. Casarme con alguna noble española, tener herederos, gobernar el virreinato. Pero Carlos, ¿y si hay más en la vida que solo cumplir con lo que se espera de mí? El silencio volvió a caer sobre la habitación mientras Carlos meditaba sobre las palabras de su amigo. Finalmente, se puso de pie y se acercó a Alejandro, colocando una mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. Entiendo cómo te sientes, dijo suavemente. Pero también sé que eres un hombre de honor. No puedes simplemente ignorar tus responsabilidades por un encuentro fortuito. Alejandro suspiró profundamente. Lo sé, amigo mío. Lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en ella. En sus ojos, en su voz. Debo volver a verla, Carlos. Necesito saber más sobre ella. Carlos frunció el ceño, preocupado. ¿Y cómo piensas hacer eso? La ciudad es enorme, y no sabemos nada de ella excepto su nombre. Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Alejandro. Encontraré la manera, Carlos. Siempre la encuentro. Mientras tanto, en una modesta choza en las afueras de la ciudad, María se encontraba sentada en el borde de una cama desvencijada, contando las monedas que había conseguido ese día. La habitación, apenas iluminada por la luz temblorosa de una vela, era un claro contraste con los lujosos aposentos del príncipe. Las paredes de adobe desnudo y el techo de paja no ofrecían mucha protección contra el frío de la noche, pero para María y su hermana menor, Lucía, era el único hogar que conocían. Lucía, una niña de 12 años con los mismos ojos expresivos de su hermana, observaba a María con una mezcla de admiración y preocupación desde el otro lado de la habitación. A pesar de su corta edad, Lucía era consciente de los peligros que enfrentaba su hermana cada día para mantenerlas a ambas. María, dijo Lucía suavemente, ¿cuánto conseguiste hoy? María levantó la vista de las monedas, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. Lo suficiente, hermanita. Lo suficiente para comprar medicinas para tu tos y algo de comida para la semana. Lucía se acercó a su hermana, sentándose a su lado en la cama. María, dijo, su voz cargada de preocupación, ¿no crees que deberías buscar un trabajo honesto? Temo que un día te atrapen. No quiero perderte. María sintió que se le encogía el corazón ante las palabras de su hermana. Dejando las monedas a un lado, rodeó a Lucía con sus brazos, acercándola en un abrazo protector. No te preocupes, hermanita, murmuró, acariciando el cabello de Lucía. Soy cuidadosa. Además, pronto tendremos suficiente para una vida mejor. Te lo prometo. Mientras abrazaba a su hermana, María no pudo evitar que su mente vagara hacia el encuentro de esa tarde. El joven del mercado, Alejandro, con sus ojos verdes y su voz amable, había dejado una impresión en ella que no podía ignorar. Por un momento, María se permitió soñar. ¿Y si hubiera una vida diferente para ellas? Una vida donde no tuviera que robar para sobrevivir, donde Lucía pudiera ir a la escuela y tener un futuro brillante. Pero tan rápido como llegó, María desechó ese pensamiento.
Sabía que esos sueños eran peligrosos. En el mundo en el que vivía, las chicas como ella no tenían cabida en la vida de jóvenes apuestos y bien vestidos como Alejandro. María, la voz de Lucía la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Pareces distante. María sacudió la cabeza, como si intentara ahuyentar los recuerdos del encuentro en el mercado. Estoy bien, Lucía. Solo un poco cansada. Ha sido un día largo. Lucía sintió, pero sus ojos, tan parecidos a los de su hermana, reflejaban que no estaba del todo convencida. ¿Pasó algo hoy? Te noto diferente. Por un momento, María consideró contarle a su hermana sobre el encuentro con Alejandro, sobre cómo ese breve instante había hecho que su corazón latiera de una manera que nunca antes había experimentado. Pero ¿qué sentido tenía? Era solo un sueño imposible, una fantasía que no tenía cabida en su dura realidad. No pasó nada, hermanita, respondió finalmente María, forzando una sonrisa. Solo el ajetreo habitual del mercado. Ahora, es tarde y debes descansar. Mañana iré a comprar tus medicinas temprano. Lucía sintió, no del todo convencida, pero demasiado cansada para insistir. Se acurrucó en la cama que compartía con su hermana, mientras María apagaba la vela, sumiendo la pequeña choza en la oscuridad. En la penumbra, María se quedó despierta, escuchando la respiración suave de su hermana y los sonidos distantes de la ciudad. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos, perdidos en el recuerdo de unos ojos verdes y una sonrisa que había iluminado su día como ninguna otra cosa lo había hecho antes. Alejandro, susurró en la oscuridad, saboreando el nombre en sus labios. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería una vida diferente, una vida donde el destino no hubiera trazado una línea tan clara entre ellos. Pero a medida que la noche avanzaba y el sueño comenzaba a vencerla, María se recordó a sí misma la dura verdad de su existencia. Ella era una ladrona, una superviviente de las calles. Él, aunque no lo supiera con certeza, pertenecía a un mundo que jamás estaría a su alcance. Con un suspiro, María cerró los ojos, dejando que el sueño la envolviera. Mañana sería otro día de lucha, otro día de hacer lo necesario para sobrevivir. Y aunque el recuerdo de Alejandro persistía en su mente, se prometió a sí misma que no se dejaría llevar por sueños imposibles. Esa noche, en dos puntos opuestos de la Ciudad de México, un príncipe y una ladrona se durmieron con pensamientos del otro, sin imaginar cómo sus destinos se entrelazarían en los días venideros. Desafiando las barreras de clase y las convenciones sociales, en una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino el futuro mismo del virreinato de Nueva España. Alejandro, decidido a encontrar a la misteriosa mujer, emprende una búsqueda por la ciudad, mientras María lucha con sus sentimientos y su conciencia en un juego del destino que los acercará más de lo que imaginan. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del palacio virreinal, bañando los pasillos de mármol con una luz dorada. El príncipe Alejandro, quien apenas había dormido, ya estaba despierto y vestido. Su atuendo, aunque elegante, era notablemente más sencillo que sus habituales galas reales. Se miraba en el espejo, ajustando un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. ¿Estás seguro de esto, Alejandro?, preguntó Carlos, entrando en la habitación. El fiel amigo y guardia personal del príncipe llevaba un atuendo similar, diseñado para pasar desapercibido entre la gente común. Alejandro se giró, una determinación feroz brillando en sus ojos verdes. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Carlos. Debo encontrarla. Carlos suspiró, resignado pero leal. Sabes que es una locura, ¿verdad? La ciudad es enorme, y solo conocemos su nombre. Podría llevarnos días, semanas incluso. Entonces que así sea, respondió Alejandro con firmeza. Cada día que pasa sin verla es un día perdido. Hay algo en ella, Carlos. Algo que no puedo explicar, pero que siento en lo más profundo de mi ser. Los dos amigos salieron sigilosamente del palacio, aprovechando el cambio de guardia matutino para escabullirse sin ser notados. Las calles de la Ciudad de México comenzaban a cobrar vida, vendedores instalando sus puestos, criadas saliendo a hacer las compras del día, artesanos abriendo sus talleres.
Alejandro respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. A pesar de la incertidumbre de su misión, se sentía más vivo que nunca. Empezaremos por el mercado, dijo a Carlos. Es donde la vi por primera vez. Tal vez alguien la conozca. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, María se despertaba con los primeros cantos de los gallos. A su lado, Lucía dormía plácidamente, su respiración más tranquila gracias a las medicinas que María había conseguido comprar. La joven se levantó en silencio, vistiendo rápidamente su sencillo vestido marrón y su inseparable rebozo azul. Antes de salir, besó suavemente la frente de su hermana. «Volveré pronto», susurró, aunque sabía que Lucía no podía oírla. Las calles empezaban a llenarse de gente cuando María llegó al mercado. Con paso ágil y mirada atenta, comenzó su rutina diaria. Sin embargo, algo era diferente hoy. Cada vez que sus dedos se deslizaban en el bolsillo de un desprevenido comprador, cada vez que lograba sustraer una joya o una moneda, sentía una punzada de culpabilidad que nunca antes había experimentado. «¿Qué me está pasando?», se preguntó María, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. La imagen de Alejandro, con sus ojos verdes y su sonrisa amable, se colaba en sus pensamientos, haciendo que su corazón latiera de una manera extraña y desconocida. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, María se adentró más en el bullicio del mercado. No podía permitirse distracciones. Su hermana dependía de ella, y los sueños no llenaban estómagos vacíos. Mientras tanto, Alejandro y Carlos recorrían las calles aledañas al mercado, preguntando discretamente por María. La mayoría de los comerciantes y vecinos negaban con la cabeza, algunos mirando con sospecha a estos dos jóvenes bien vestidos que hacían preguntas sobre una muchacha. «Esto es inútil», murmuró Carlos después de horas de búsqueda infructuosa. «Alejandro, deberíamos volver. Tu padre notará tu ausencia si nos demoramos más». Pero Alejandro no escuchaba. Sus ojos escudriñaban cada rostro, cada figura femenina que pasaba cerca, esperando ver esos ojos color miel que lo habían cautivado. «Un poco más, Carlos. Sé que está cerca. Puedo sentirlo». Y como si el destino hubiera escuchado sus palabras, Alejandro la vio. A lo lejos, entre la multitud, un destello de cabello negro azabache y un rebozo azul captaron su atención. Su corazón dio un vuelco. «María», exclamó, olvidando por un momento toda precaución. María, que en ese momento estaba a punto de sustraer un valioso broche del bolso de una dama distraída, se paralizó al escuchar su nombre. Esa voz. No podía ser. Lentamente, se giró, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro a través de la multitud. Por un instante, el mundo pareció detenerse. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era él, realmente era él. ¿Pero qué hacía allí? ¿Y por qué la estaba buscando? El miedo se apoderó de ella. ¿Y si la había reconocido como ladrona? ¿Y si estaba allí para entregarla a las autoridades? Sin pensarlo dos veces, María se giró y echó a correr, perdiéndose entre los puestos del mercado. «María, espera», gritó Alejandro, lanzándose en su persecución. Carlos, maldiciendo por lo bajo, lo siguió de cerca. María corría como nunca antes lo había hecho, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Esquivaba hábilmente a compradores y vendedores, saltaba sobre cajas y cestos, utilizando cada truco que había aprendido en años de escapar de guardias y comerciantes enfadados. Alejandro, por su parte, se movía con una determinación que sorprendía incluso a Carlos. Años de entrenamiento en esgrima y equitación le habían dado una agilidad que ahora ponía a prueba, esquivando obstáculos y manteniendo a María a la vista. La persecución los llevó fuera del mercado, por callejuelas estrechas y patios traseros. María, conocedora de cada rincón y pasadizo de la ciudad, intentaba perder a sus perseguidores, pero Alejandro se mantenía cerca, impulsado por una fuerza que ni él mismo comprendía. Finalmente, en un callejón sin salida, María se encontró acorralada. Jadeando, se giró para enfrentar a Alejandro, quien llegó segundos después, seguido de cerca por un exhausto Carlos. «María»,
dijo Alejandro, respirando con dificultad pero con una sonrisa de triunfo en su rostro. Por fin te encuentro. María, apoyada contra la pared, sentía que su corazón iba a estallar, y no solo por la carrera. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz mezclada de miedo y curiosidad. ¿Por qué me buscas? Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo María se tensaba. No temas, dijo suavemente. No quiero hacerte daño. Solo quería verte de nuevo. Carlos, recuperando el aliento, intervino. Alejandro, debes decirle la verdad. No puedes seguir con esta farsa. María miró de uno a otro, confundida y alerta. ¿Qué verdad? ¿Quiénes son ustedes realmente? Alejandro, tras un momento de duda, asintió. Se quitó el sombrero, revelando completamente su rostro. Mi nombre es Alejandro, dijo, su voz cargada de emoción. Soy el príncipe heredero de Nueva España. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. María sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. ¿El príncipe? ¿El hombre que había ocupado sus pensamientos era el mismísimo heredero al trono? No, no puede ser, murmuró María, su mente luchando por procesar esta información. ¿Por qué un príncipe buscaría a alguien como yo? Alejandro dio otro paso hacia ella, sus ojos verdes brillando con una intensidad que hizo que María se estremeciera. Porque desde el momento en que te vi, no he podido dejar de pensar en ti. Hay algo en ti, María, algo que me atrae de una manera que no puedo explicar. María sentía que su corazón iba a estallar. Por un lado, el miedo a ser descubierta como ladrona la atenazaba. Por otro, una emoción desconocida florecía en su pecho ante las palabras del príncipe. Esto es una locura, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Soy nadie. Una plebeya. No puedes estar interesado en alguien como yo. Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y que hizo que María sintiera un cosquilleo en el estómago. No me importa quién seas o de dónde vengas, María. Solo sé que quiero conocerte. Quiero saber todo sobre ti. Carlos, observando la escena con una mezcla de preocupación y asombro, intervino nuevamente. Alejandro, debemos irnos. Han pasado horas. Tu padre. Lo sé, respondió Alejandro sin apartar la mirada de María. Luego, con una decisión repentina, tomó la mano de la joven. María, por favor, dame una oportunidad. Déjame verte de nuevo. Mañana, al atardecer, en la fuente de la plaza principal. ¿Vendrás? María miró la mano que sostenía la suya, luego los ojos suplicantes de Alejandro. Toda su vida había sido una lucha por sobrevivir, por proteger a su hermana. Nunca se había permitido soñar con algo más. Pero ahora, frente a ella, estaba la posibilidad de algo diferente, algo que nunca creyó posible. Yo no sé, respondió, su voz temblorosa. Esto es demasiado. Alejandro apretó suavemente su mano. Por favor, María. Solo una oportunidad. Si después de mañana decides que no quieres volver a verme, lo entenderé. Pero dame esta oportunidad. María cerró los ojos por un momento, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Cuando los abrió, vio en los ojos de Alejandro una honestidad y una emoción que la conmovieron profundamente. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Mañana, al atardecer. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue deslumbrante. Llevó la mano de María a sus labios, besándola suavemente. Hasta mañana, entonces, mi hermosa María. Con eso, Alejandro y Carlos se alejaron rápidamente, dejando a María sola en el callejón, su mano aún hormigueando donde los labios del príncipe la habían tocado. Mientras veía desaparecer a Alejandro, María sintió que su mundo había cambiado para siempre. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en su vida, se permitió soñar con algo más que la mera supervivencia. Con el corazón aún acelerado y la mente llena de preguntas, María salió del callejón y se dirigió a casa. Tenía mucho en qué pensar antes del atardecer del día siguiente, cuando su vida podría cambiar para siempre.
Un giro inesperado obliga a María a enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras Alejandro descubre una verdad impactante que pondrá a prueba sus sentimientos y lealtades. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con tonos anaranjados y púrpuras. María caminaba por las calles empedradas, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Había pasado el día entero debatiéndose entre acudir o no a su cita con el príncipe Alejandro. Vestida con su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio y su inseparable rebozo azul, María se dirigía hacia la plaza principal. Cada paso la acercaba más a un futuro incierto, a una posibilidad que nunca antes se había atrevido a imaginar. Sin embargo, a medida que se aproximaba a la plaza, notó un alboroto inusual. Grupos de guardias reales patrullaban las calles, sus armaduras reluciendo bajo la luz del atardecer. María sintió que se le helaba la sangre. ¿Acaso Alejandro había cambiado de opinión? ¿Había decidido entregarla a las autoridades después de todo? Con el corazón en la garganta, María se escondió en un callejón cercano, pegándose a la pared para escuchar la conversación de dos guardias que pasaban cerca. ¿Han tenido suerte en encontrarla?, preguntó uno de ellos. Aún no, respondió el otro. Pero la descripción es clara. Una joven de cabello negro azabache, ojos color miel, siempre lleva un rebozo azul. No puede esconderse para siempre. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La descripción coincidía exactamente con ella. Pero, ¿por qué la buscaban? ¿Qué había hecho para merecer tal persecución? ¿Y qué fue exactamente lo que robó?, preguntó el primer guardia, captando toda la atención de María. Un valioso medallón del palacio, respondió su compañero. Dicen que pertenecía a la madre del príncipe Alejandro. El virrey está furioso. María tuvo que cubrirse la boca para ahogar un grito de sorpresa. ¿Un medallón del palacio? Ella nunca había puesto un pie en el palacio, mucho menos robado algo de allí. ¿Cómo era posible que la acusaran de semejante crimen? Lo más extraño, continuó el guardia, bajando la voz, es que dicen que el príncipe mismo la vio y quedó prendado de ella. Imagínate, el heredero al trono enamorado de una vulgar ladrona. María sintió que las piernas le fallaban. Todo tenía sentido ahora. El interés repentino de Alejandro, su búsqueda por la ciudad. ¿Acaso todo había sido una trampa para capturarla? ¿Había sido tan ingenua como para creer que un príncipe podría interesarse genuinamente en alguien como ella? Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, María se alejó sigilosamente del callejón. Tenía que huir, alejarse lo más posible antes de que la encontraran. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué pasaría con Lucía? Mientras tanto, en el palacio virreinal, Alejandro se preparaba para su encuentro con María. Vestía ropas elegantes pero sencillas, esperando no llamar demasiado la atención. Su corazón latía con anticipación ante la idea de volver a ver a la joven que había cautivado sus pensamientos. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando su padre, el virrey, lo mandó llamar urgentemente. Con un suspiro de frustración, Alejandro se dirigió al despacho de su padre, preguntándose qué podría ser tan importante como para retrasar su salida. Al entrar en el despacho, Alejandro notó inmediatamente la tensión en el ambiente. Su padre, un hombre imponente de cabello canoso y mirada severa, lo observaba con una mezcla de decepción y preocupación. Alejandro, comenzó el virrey, su voz grave resonando en la habitación, es cierto que has estado frecuentando el mercado en busca de una plebeya. El príncipe sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo se había enterado su padre? Intentó mantener la compostura mientras respondía, padre, yo. Silencio, interrumpió el virrey, golpeando el escritorio con el puño. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Del peligro en el que te has puesto? Alejandro, confundido por la reacción de su padre, intentó defenderse. No entiendo, padre. ¿De qué peligro hablas? El virrey lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de ira y preocupación. La mujer que buscas, esa plebeya por la que has estado arriesgando tu posición y tu futuro, es una ladrona. Una criminal buscada por la Guardia Real. ¿Qué?, exclamó Alejandro, sintiendo que el mundo se desvanecía bajo sus pies.
No, debe haber un error. María no es. María, interrumpió el virrey, su voz cargada de sorpresa. ¿Conoce su nombre? Alejandro, ¿qué has hecho? El príncipe, aturdido por las revelaciones, se dejó caer en una silla cercana. Padre, debe haber un error. María no puede ser una ladrona. La he visto, he hablado con ella. Es diferente. El virrey suspiró, su ira dando paso a una profunda preocupación. Hijo mío, esa mujer robó el medallón de tu madre. El que guardábamos en la cámara del tesoro. Los guardias la vieron salir del palacio la noche del robo. Alejandro sintió que su corazón se partía en dos. El medallón de su madre era una de las posesiones más preciadas de la familia real, un símbolo de su linaje y su poder. La idea de que María, la joven que había cautivado su corazón, pudiera haberlo robado, era inconcebible. No, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para su padre. Debe haber una explicación. Ella no haría algo así. El virrey, viendo el dolor en los ojos de su hijo, suavizó su tono. Alejandro, sé que es difícil de aceptar, pero debes entender tu posición. Eres el heredero al trono. No puedes involucrarte con criminales, sin importar cuán hermosas o cautivadoras sean. Alejandro se puso de pie, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Padre, por favor, dame la oportunidad de hablar con ella. De descubrir la verdad por mí mismo. El virrey lo miró con severidad. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Los guardias la están buscando en este momento. Será arrestada y juzgada por sus crímenes. No, exclamó Alejandro, sorprendiendo a su padre con la vehemencia de su reacción. Por favor, padre. Te lo suplico. Dame una oportunidad de encontrarla primero. De escuchar su versión de la historia. El virrey observó a su hijo por un largo momento, debatiéndose entre su deber como gobernante y su amor como padre. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. Tienes hasta el amanecer, Alejandro. Si para entonces no has descubierto la verdad o no la has traído ante mí, los guardias continuarán su búsqueda y será arrestada sin contemplaciones. Alejandro sintió una mezcla de alivio y ansiedad ante las palabras de su padre. Gracias, padre. No te decepcionaré. Sin perder un segundo más, el príncipe salió apresuradamente del despacho. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar todo lo que había descubierto y planeando su próximo movimiento. Mientras tanto, María corría por las calles de la ciudad, el miedo y la confusión nublando sus pensamientos. Sabía que no podía volver a casa, sería el primer lugar donde la buscarían. Pero tampoco podía dejar a Lucía sola. Con el corazón destrozado y la mente en caos, María tomó una decisión desesperada. Reunió sus escasas pertenencias y se dirigió a la casa de una vieja amiga, una mujer que le debía un favor. Rosita, dijo María, jadeando, cuando su amiga abrió la puerta. Necesito tu ayuda. Por favor, cuida de Lucía. Dile que volveré por ella, lo prometo. Rosita, una mujer mayor de rostro amable, asintió sin hacer preguntas. Conocía lo suficiente de la vida de María para saber que si estaba pidiendo ayuda, la situación debía ser grave. Con lágrimas en los ojos, María se despidió de su amiga y se adentró en la noche. No sabía a dónde iría o qué haría, pero sabía que no podía quedarse en la ciudad. No mientras la acusaran de un crimen que no había cometido. Mientras se alejaba de las calles familiares de su barrio, María no pudo evitar pensar en Alejandro. ¿Había sido todo una mentira? ¿Una elaborada trampa para capturarla? ¿O era posible que él también fuera una víctima en todo esto, engañado por quienes lo rodeaban? Con el corazón pesado y el futuro incierto, María se adentró en el denso bosque que rodeaba la ciudad. Encontró refugio en una cueva cercana a la entrada de una aldea indígena, un lugar donde esperaba poder esconderse mientras decidía su próximo movimiento. Mientras se acomodaba en su nuevo escondite, los pensamientos de María vagaban hacia Alejandro, hacia la vida que por un breve momento había creído posible. ¿Por qué me buscan?, se preguntaba en voz alta, su voz resonando en la oscuridad de la cueva. No he robado nada del palacio.
¿Cómo pude ser tan tonta como para creer que un príncipe podría interesarse en alguien como yo? En la ciudad, Alejandro cabalgaba frenéticamente, buscando a María en cada rincón, en cada callejón. El tiempo se agotaba, y con él, la oportunidad de descubrir la verdad y, tal vez, de salvar no solo a María, sino también su propio corazón. Mientras la noche avanzaba, dos almas atormentadas por el destino y las circunstancias luchaban contra el tiempo y sus propios miedos, sin saber que sus caminos estaban destinados a cruzarse una vez más. En un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. María huye de la ciudad, mientras Alejandro lucha internamente entre su deber y sus sentimientos, en una noche que pondrá a prueba sus convicciones y cambiará el curso de sus vidas. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles en un manto de oscuridad apenas interrumpido por el tenue resplandor de las lámparas de aceite. María, con el corazón acelerado y la mente en caos, se movía sigilosamente por los callejones que tan bien conocía. Cada sombra parecía un guardia al acecho, cada sonido lejano el eco de pasos persiguiéndola. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, María repasaba los eventos que la habían llevado a esta situación desesperada. Hacía apenas unas horas, su mayor preocupación era si debía o no acudir a su cita con el príncipe Alejandro. Ahora, se encontraba huyendo por su vida, acusada de un crimen que no había cometido. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntaba mientras se detenía un momento para recuperar el aliento, oculta en la sombra de un portal. ¿Cómo pude ser tan ingenua? El recuerdo de Alejandro, de sus ojos verdes y su sonrisa amable, hizo que su corazón se encogiera de dolor. ¿Había sido todo una elaborada trampa? ¿O acaso el príncipe también era una víctima en este juego cruel del destino? No tenía tiempo para detenerse en estos pensamientos. Con un último vistazo a las calles que habían sido su hogar durante toda su vida, María tomó una decisión. No podía quedarse en la ciudad. Era demasiado peligroso. Con pasos rápidos y decididos, se dirigió hacia las afueras de la ciudad. El bosque que rodeaba la Ciudad de México sería su refugio, al menos por ahora. Pero antes, tenía que asegurarse de que Lucía estuviera a salvo. María se detuvo frente a la modesta casa de Rosita, una vieja amiga que le debía más de un favor. Con el corazón en la garganta, llamó suavemente a la puerta. Rosita, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por los años y las penurias, abrió la puerta con cautela. Al ver a María, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «María, ¿qué sucede?» «Pareces un fantasma», susurró Rosita, haciéndola pasar rápidamente. María, con voz entrecortada por la emoción y el cansancio, explicó su situación lo mejor que pudo. «Rosita, necesito tu ayuda. Por favor, cuida de Lucía. Dile que volveré por ella, lo prometo. Pero ahora tengo que irme». Rosita, sin hacer más preguntas, asintió con determinación. «No te preocupes, niña. Lucía estará a salvo conmigo. Pero tú, ¿a dónde irás?» María sacudió la cabeza, las lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. «Es mejor que no lo sepas. Cuanto menos sepas, más segura estarás tú también». Con un abrazo rápido pero lleno de emoción, María se despidió de su amiga. «Gracias, Rosita. Nunca olvidaré esto». Saliendo de la casa de Rosita, María se adentró en la noche, su figura perdiéndose entre las sombras de las calles cada vez más desiertas. Mientras tanto, en el Palacio Virreinal, Alejandro se debatía en una tormenta de emociones contradictorias. Las palabras de su padre resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de María, de su sonrisa tímida y sus ojos llenos de vida. «No puede ser cierto», murmuraba para sí mismo mientras se paseaba por su habitación. «María no puede ser una ladrona. Debe haber una explicación». Carlos, su fiel amigo y confidente, lo observaba con preocupación. «Alejandro», dijo suavemente, «sé que no quieres creerlo, pero ¿y si tu padre tiene razón? ¿Y si todo fue un engaño?» Alejandro se detuvo, mirando a Carlos con una mezcla de dolor y determinación. «No, Carlos. Me niego a creerlo. Tengo que encontrarla. Tengo que escuchar su versión de la historia». Sin perder un segundo más, Alejandro se dirigió a los establos.
Con movimientos rápidos y precisos, ensilló su caballo favorito, un semental negro como la noche. ¿Qué haces?, preguntó Carlos, alarmado. Alejandro, no puedes salir así. Es peligroso. Tengo que hacerlo, Carlos, respondió Alejandro, montando ágilmente. Mi padre me ha dado hasta el amanecer para encontrarla. Si no lo hago, la arrestarán sin contemplaciones. Carlos, viendo la determinación en los ojos de su amigo, supo que no podría detenerlo. Con un suspiro de resignación, montó su propio caballo. Bien, pero no irá solo. Alguien tiene que cuidar tu espalda, príncipe testarudo. Con una sonrisa agradecida, Alejandro asintió. Juntos, los dos amigos salieron del palacio, aprovechando la oscuridad de la noche para evitar ser vistos. Las calles de la Ciudad de México, normalmente bulliciosas y llenas de vida, parecían un laberinto silencioso y amenazante bajo la luz de la luna. Alejandro y Carlos cabalgaban lentamente, sus ojos escudriñando cada sombra, cada rincón, en busca de alguna señal de María. ¿Dónde podría haber ido?, se preguntaba Alejandro en voz alta, la frustración creciendo en su interior con cada minuto que pasaba. Carlos, siempre práctico, sugirió: si realmente es inocente y está huyendo, probablemente buscaría salir de la ciudad. Tal vez deberíamos revisar las puertas y los caminos que llevan al bosque. Alejandro asintió, agradecido por la sensatez de su amigo. Con un ligero toque de sus talones, dirigió su caballo hacia las afueras de la ciudad. Mientras tanto, María había logrado llegar a los límites de la Ciudad de México. El bosque se extendía ante ella, oscuro y misterioso, ofreciendo tanto refugio como peligro. Con el corazón acelerado y los pies doloridos por la larga caminata, María se adentró entre los árboles. La oscuridad era casi total aquí, solo interrumpida por ocasionales rayos de luna que se filtraban entre las ramas. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento entre las hojas, hacía que María se sobresaltara. Nunca antes se había sentido tan sola, tan vulnerable. Los pensamientos de Lucía, de la vida que dejaba atrás, amenazaban con abrumarla. Después de lo que pareció una eternidad caminando sin rumbo, María divisó la entrada de una cueva. Exhausta y aterida de frío, decidió que sería un buen lugar para pasar la noche y recuperar fuerzas. La cueva era pequeña pero seca, y ofrecía cierta protección contra el frío de la noche. María se acurrucó en un rincón, abrazándose a sí misma en un intento de conservar el calor. En la quietud de la cueva, los eventos del día cayeron sobre ella con todo su peso. Las lágrimas, que había logrado contener durante su huida, ahora fluían libremente. Sollozos silenciosos sacudían su cuerpo mientras la realidad de su situación la golpeaba con fuerza. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró en la oscuridad. ¿Cómo podré cuidar de Lucía? ¿Cómo demostraré mi inocencia? Y luego, el pensamiento que había estado tratando de evitar: Alejandro, ¿realmente me creíste capaz de robar? ¿O tú también eres una víctima en todo esto? Mientras María luchaba con sus pensamientos y emociones en la soledad de la cueva, Alejandro y Carlos continuaban su búsqueda en los límites de la ciudad. El tiempo se agotaba, y con cada minuto que pasaba, la esperanza de encontrar a María antes del amanecer se desvanecía un poco más. Debe estar por aquí, insistía Alejandro, su voz teñida de desesperación. No pudo haber desaparecido sin dejar rastro. Carlos, preocupado por el estado de su amigo, sugirió: Alejandro, tal vez deberíamos volver. El bosque es peligroso de noche, ¿y si nos perdemos? Pero Alejandro no escuchaba. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a María, escuchar su versión de la historia, protegerla de las acusaciones que pesaban sobre ella. De repente, un ruido en la espesura captó su atención. Alejandro detuvo su caballo, aguzando el oído. ¿Escuchaste eso?, susurró a Carlos. Antes de que su amigo pudiera responder, una figura emergió de entre los árboles. Por un momento, el corazón de Alejandro dio un vuelco, pensando que podría ser María. Pero a medida que la figura se acercaba, se hizo evidente que se trataba de un hombre, un campesino por su aspecto. «Buenas noches, señores», saludó el hombre, mirando con curiosidad a los dos jinetes. «Es raro ver a alguien por estos lados a estas horas».
Alejandro, viendo una oportunidad, se apresuró a preguntar: «Buenas noches, buen hombre. Estamos buscando a alguien». Una joven de cabello negro y ojos color miel. Lleva un rebozo azul. ¿La ha visto por casualidad? El campesino frunció el ceño, pensativo. Ahora que lo menciona, creo que vi a alguien así hace un rato. Se dirigía hacia el este, por el sendero que lleva a las cuevas. El corazón de Alejandro se aceleró. Una pista. Gracias, buen hombre. Su ayuda es invaluable. Sin perder un segundo más, Alejandro y Carlos dirigieron sus caballos hacia el este, siguiendo las indicaciones del campesino. La esperanza renacía en el pecho de Alejandro. Estaba cerca, podía sentirlo. Mientras cabalgaban, el cielo comenzaba a aclararse ligeramente. El amanecer no estaba lejos, y con él, el fin del plazo que el virrey había dado a su hijo. En la cueva, María se había sumido en un sueño intranquilo, agotada por las emociones y la huida. Pero incluso en sus sueños, no encontraba paz. Imágenes de guardias persiguiéndola, de Alejandro mirándola con decepción, de Lucía llorando por su ausencia, atormentaban su descanso. De repente, un ruido la despertó. Sobresaltada, María se incorporó, su corazón latiendo con fuerza. ¿La habían encontrado? ¿Eran los guardias? Con cautela, se acercó a la entrada de la cueva. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, iluminando tenuemente el bosque. Y allí, a lo lejos, vio dos figuras a caballo acercándose. A medida que se aproximaban, María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Reconocería esa silueta en cualquier parte. Alejandro, susurró, su voz una mezcla de miedo y anhelo. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería este el fin de su huida o el comienzo de algo nuevo? María, con el corazón en la garganta, se preparó para enfrentar su destino, fuera cual fuera. En un giro del destino, Alejandro y María se reencuentran, desatando una tormenta de emociones y revelaciones que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, disipando lentamente la oscuridad de la noche. En la entrada de la cueva, María permanecía inmóvil, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en el silencio del bosque. Sus ojos, fijos en las dos figuras que se acercaban a caballo, reflejaban una mezcla de miedo, esperanza y confusión. Alejandro, por su parte, sentía que cada segundo que pasaba era una eternidad. Había pasado la noche entera buscando a María, su mente atormentada por las acusaciones contra ella y su corazón aferrado a la esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. Cuando finalmente divisó la figura de María en la entrada de la cueva, sintió que el mundo se detenía por un instante. «María», exclamó, desmontando de su caballo con una agilidad nacida de la urgencia. Carlos, siempre alerta, se mantuvo en su montura, vigilando los alrededores. María dio un paso atrás instintivamente, su cuerpo tenso, lista para huir si fuera necesario. «Alejandro», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Has venido a arrestarme?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. La desconfianza en los ojos de María, el miedo en su voz, le dolían más de lo que hubiera imaginado posible. «No», respondió con firmeza, acercándose lentamente, como si temiera que María pudiera desaparecer en cualquier momento. «He venido a buscarte, a escucharte. María, necesito saber la verdad». María lo miró fijamente, buscando en sus ojos verdes algún indicio de engaño. Solo encontró sinceridad y una profunda preocupación que hizo que su corazón se acelerara aún más. «La verdad», repitió María, una risa amarga escapando de sus labios. «La verdad es que soy inocente, Alejandro. Nunca he puesto un pie en el palacio, mucho menos robado algo de allí. Pero, ¿quién creería a una simple plebeya sobre la palabra de la nobleza?». Alejandro dio otro paso hacia ella, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Yo te creo, María. O al menos, quiero creerte. Pero necesito entender qué está pasando. ¿Por qué huiste?». María sintió que las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a fluir libremente. ¿Qué otra opción tenía?
Escuché a los guardias hablando sobre mí, describiendo a una ladrona que coincidía exactamente con mi descripción. Hablaban de un medallón robado del palacio, de cómo el príncipe mismo la había visto. Se interrumpió, la realización golpeándola de repente. ¿Tú sabías de esto? ¿Era todo una trampa? Alejandro sintió que se le encogía el corazón ante la acusación implícita en las palabras de María. No, por supuesto que no. María, yo no sabía nada de esto hasta anoche. Mi padre, el virrey, me contó sobre el robo, sobre las acusaciones contra ti. Pero me negué a creerlo. Por eso estoy aquí. Necesitaba encontrarte, escuchar tu versión. María lo miró, la confusión evidente en su rostro. Pero, si no fuiste tú quien me acusó, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? Alejandro sacudió la cabeza, frustrado. No lo sé, pero te juro que lo averiguaré. María, tienes que creerme. Mis sentimientos por ti son reales. Desde el momento en que te vi en el mercado, no he podido dejar de pensar en ti. Las palabras de Alejandro hicieron que el corazón de María diera un vuelco. Quería creerle, como quería creerle. Pero años de vivir en las calles, de luchar por sobrevivir, la habían enseñado a ser cautelosa. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Soy una fugitiva, Alejandro. Acusada de robar a la familia real. No puedo simplemente volver y esperar que todo se solucione mágicamente. Alejandro se acercó aún más, hasta que estuvo a solo un paso de María. Con suavidad, tomó sus manos entre las suyas, sintiendo cómo temblaban ligeramente. Vuelve conmigo al palacio, dijo, su voz cargada de emoción. Te doy mi palabra de que estarás bajo mi protección. Juntos, descubriremos la verdad detrás de estas acusaciones. No permitiré que te hagan daño, María. Lo juro por mi honor. María miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor y la fuerza de las de Alejandro. Una parte de ella quería confiar ciegamente en él, lanzarse a sus brazos y dejar que él se encargara de todo. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido en las calles todos estos años, le advertía sobre los peligros de confiar en alguien tan poderoso. ¿Y si no podemos probar mi inocencia?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasará entonces? Alejandro apretó suavemente sus manos. No descansaré hasta que se sepa la verdad, María. Y si por alguna razón no podemos probar tu inocencia, entonces enfrentaremos lo que venga juntos. No te abandonaré. Las palabras de Alejandro, cargadas de sinceridad y determinación, hicieron que algo se quebrara dentro de María. Las lágrimas, que había estado conteniendo a duras penas, comenzaron a fluir libremente. Oh, Alejandro, sollozó, permitiéndose por fin mostrar toda la vulnerabilidad y el miedo que había estado ocultando. Tengo tanto miedo. No solo por mí, sino por mi hermana Lucía. Ella depende de mí. Si algo me pasa. Sin pensarlo dos veces, Alejandro la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo protector. María se tensó por un momento, sorprendida por el gesto, pero luego se relajó, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, sentirse segura y protegida. Tu hermana estará a salvo, te lo prometo, murmuró Alejandro, acariciando suavemente el cabello de María. La traeremos al palacio también. Nadie les hará daño, ni a ti ni a ella. Carlos, que había estado observando la escena en silencio, decidió intervenir. Alejandro, dijo con urgencia, el sol está saliendo. Debemos regresar pronto o tu padre enviará a los guardias a buscarnos. Alejandro asintió, separándose ligeramente de María pero sin soltar sus manos. María, dijo, mirándola a los ojos, sé que estoy pidiéndote mucho. Sé que tienes todas las razones para desconfiar. Pero por favor, confía en mí. Déjame ayudarte. Déjame protegerte. María miró a Alejandro, luego a Carlos, y finalmente al bosque que la rodeaba. Este era el momento de la verdad, el momento de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con un profundo suspiro, María asintió lentamente. Está bien, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Iré contigo, Alejandro.
Pero necesito que entiendas algo, no soy una damisela en apuros. He sobrevivido en las calles toda mi vida. Si voy contigo, es como tu igual, no como alguien que necesita ser salvada. Una sonrisa de admiración y respeto iluminó el rostro de Alejandro. No esperaría menos de ti, María. Eres la mujer más valiente y fuerte que he conocido. Y te prometo que, pase lo que pase, estaremos juntos en esto. Con esas palabras, Alejandro ayudó a María a montar su caballo. El animal, sintiendo la tensión en el aire, relinchó suavemente, pero se mantuvo quieto mientras María se acomodaba en la silla. Carlos, dijo Alejandro, volviéndose hacia su amigo, cabalga adelante y avisa a mi padre de nuestra llegada. Asegúrate de que nadie intente arrestar a María en cuanto lleguemos. Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con un último vistazo a la pareja, espoleó su caballo y se adelantó, desapareciendo rápidamente entre los árboles. Alejandro montó detrás de María, rodeando su cintura con un brazo para mantenerla segura. El contacto hizo que ambos sintieran una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos, un recordatorio físico de la conexión que habían formado en tan poco tiempo. ¿Lista?, preguntó Alejandro suavemente. María tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con el aire fresco del bosque. Este podría ser su último momento de libertad, pensó. Pero por alguna razón, con Alejandro a su lado, no sentía miedo. Lista, respondió, su voz firme y decidida. Con un suave toque de las riendas, Alejandro dirigió al caballo hacia el sendero que los llevaría de vuelta a la ciudad. El sol ya se alzaba completamente sobre el horizonte, bañando el bosque en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Mientras cabalgaban en silencio, María no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado en tan solo unos días. Había pasado de ser una simple ladrona de mercado a una fugitiva acusada de robar a la familia real, y ahora se dirigía al mismísimo palacio virreinal, protegida por el príncipe heredero. Alejandro, dijo suavemente, rompiendo el silencio, pase lo que pase, quiero que sepas que estos días, a pesar de todo, han sido los más emocionantes de mi vida. Y es gracias a ti. Alejandro apretó suavemente su abrazo alrededor de la cintura de María. Para mí también, María. Y te prometo que esto es solo el comienzo. Juntos, enfrentaremos lo que sea que nos espere en el palacio. Y juntos, descubriremos la verdad. Con esas palabras, continuaron su camino hacia la ciudad, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El destino los había unido de la manera más inesperada, y ahora, frente a la adversidad, su vínculo se fortalecía aún más. La Ciudad de México se alzaba ante ellos, sus torres y cúpulas brillando bajo la luz del sol matutino. María sintió una mezcla de miedo y anticipación al ver las murallas del palacio virreinal acercándose. No sabía qué les depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura, con Alejandro a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Atrapados entre la espada y la pared, Alejandro y María enfrentan a los guardias y al virrey, desencadenando una serie de revelaciones que sacudirán los cimientos del reino y pondrán a prueba su amor naciente. El sol de la mañana bañaba la Ciudad de México en una luz dorada cuando Alejandro y María atravesaron las puertas del palacio virreinal. El contraste entre el bullicio de las calles y el silencio solemne de los jardines del palacio era abrumador. María, aún montada en el caballo de Alejandro, sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. A medida que se acercaban a la entrada principal, un grupo de guardias, liderados por el capitán Rodríguez, salió a su encuentro. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa y desconfianza al ver al príncipe heredero llegando con la mujer a la que se suponía debían arrestar. «¡Alto ahí!», exclamó el capitán Rodríguez, su mano en la empuñadura de su espada. «Príncipe Alejandro, ¿qué significa esto?». Alejandro desmontó con gracia, ayudando luego a María a bajar del caballo. Se colocó protectoramente frente a ella, enfrentando a los guardias con una mirada desafiante. «Capitán Rodríguez», dijo Alejandro con voz firme, «esta mujer está bajo mi protección. Nadie la tocará hasta que haya tenido la oportunidad de hablar con mi padre y aclarar este malentendido». El capitán Rodríguez frunció el ceño, visiblemente incómodo con la situación. «Pero Su Alteza»,
tenemos órdenes directas de arrestar a esta mujer por el robo del medallón real. No podemos simplemente. Pueden y lo harán, capitán, interrumpió Alejandro, su voz cargada de autoridad. A menos que quiera explicarle personalmente a mi padre por qué desobedeció una orden directa del príncipe heredero. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, indecisos sobre cómo proceder. María, por su parte, observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca antes había visto a alguien enfrentarse así a la autoridad por ella. En ese momento, las puertas del palacio se abrieron de par en par, y el virrey, acompañado por Carlos y varios consejeros, salió al encuentro del grupo. Su rostro era una máscara de severidad y preocupación. Alejandro, dijo el virrey, su voz resonando en el patio, ¿qué significa esto? ¿Traes a una ladrona directamente al palacio? Alejandro se irguió, enfrentando la mirada de su padre sin vacilar. Padre, María es inocente. Ha sido acusada injustamente y estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia. El virrey miró a María, quien se esforzaba por mantener la compostura bajo el escrutinio de tantos ojos. ¿Y tienes pruebas de su inocencia?, preguntó, su tono escéptico. Aún no, admitió Alejandro, pero estoy convencido de que hay más en esta historia de lo que parece. Te pido que nos des la oportunidad de explicarnos. El virrey guardó silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. Muy bien. Todos al salón del trono. Resolveremos esto de una vez por todas. El grupo se dirigió al interior del palacio, con María y Alejandro en el centro, rodeados por guardias y cortesanos curiosos. María sentía que cada paso la acercaba más a su destino, fuera cual fuera. El salón del trono era una estancia imponente, con altos techos abovedados y paredes adornadas con tapices que narraban la historia de la conquista de México. El virrey tomó asiento en su trono, mientras que Alejandro y María permanecieron de pie frente a él, flanqueados por guardias. Bien, comenzó el virrey, su voz retumbando en la sala, explíquense. Alejandro dio un paso al frente. Padre, sé que todas las evidencias parecen apuntar a María como la ladrona del medallón, pero estoy convencido de que hay un error. María nunca ha puesto un pie en el palacio antes de hoy. ¿Cómo podría haber robado algo de aquí? El virrey frunció el ceño. Los guardias la vieron, Alejandro. Una mujer que coincide exactamente con su descripción fue vista saliendo de la Cámara del Tesoro la noche del robo. María, reuniendo todo su coraje, habló por primera vez. Su Majestad, dijo, su voz temblando ligeramente, le juro por la vida de mi hermana pequeña, lo único que me queda en este mundo, que yo no robé nada. Ni siquiera sabía de la existencia de ese medallón hasta que escuché a los guardias hablar de él. El virrey la miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Si lo que dices es cierto, entonces, ¿quién robó el medallón? ¿Y por qué coincide la descripción de la ladrona contigo? Antes de que María pudiera responder, las puertas del salón se abrieron de golpe. Todos se giraron para ver entrar a una joven sirvienta, jadeando y con el rostro pálido de miedo. Su Majestad, exclamó la sirvienta, haciendo una reverencia apresurada. Perdone la intrusión, pero es urgente. He descubierto algo sobre el robo del medallón. El virrey se inclinó hacia adelante en su trono, su interés despertado. Habla, muchacha. ¿Qué has descubierto? La sirvienta, temblando visiblemente, comenzó a hablar. Anoche, mientras limpiaba los aposentos de la condesa Isabella, encontré algo escondido entre sus pertenencias. Era el medallón robado, Su Majestad. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El virrey se puso de pie, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. ¿La condesa Isabella? ¿Estás segura de lo que dices, muchacha? La sirvienta asintió vigorosamente. Sí, Su Majestad. Y eso no es todo. Escuché a la condesa hablando con su doncella. Planearon todo esto para desacreditar al príncipe Alejandro. Alejandro dio un paso al frente, su rostro pálido de asombro. ¿Desacreditarme? ¿Por qué? La sirvienta bajó la mirada, visiblemente incómoda. La condesa,
Ella esperaba casarse con usted, Su Alteza. Cuando se enteró de su interés por una plebeya, decidió tomar medidas desesperadas. Contrató a una mujer que se parecía a la joven que usted buscaba y la hizo robar el medallón. Luego, esparció rumores sobre una ladrona que coincidía con la descripción de ella. Señaló a María con un gesto tímido. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. María sentía que le faltaba el aire, abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Alejandro, por su parte, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El virrey fue el primero en romper el silencio. Capitán Rodríguez, ordenó, su voz temblando de ira contenida, traiga a la condesa Isabella ante mí. Inmediatamente. Mientras el capitán salía apresuradamente a cumplir la orden, el virrey se volvió hacia María. Su expresión se había suavizado considerablemente. Señorita, dijo, su voz cargada de arrepentimiento, parece que le debemos una disculpa. Ha sido víctima de una conspiración cruel y despiadada. María, aún aturdida por los eventos, solo pudo asentir en silencio. Alejandro se acercó a ella, tomando su mano en un gesto de apoyo y consuelo. Padre, dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción, María ha sufrido mucho por esta injusticia. Su reputación ha sido manchada, su vida puesta en peligro. Debemos hacer algo para compensarla. El virrey asintió, pensativo. Tienes razón, hijo mío. Señorita María, ¿qué podemos hacer para enmendar el daño que se le ha causado? María, recuperando finalmente el habla, miró al virrey con determinación. Su Majestad, lo único que deseo es poder vivir en paz con mi hermana pequeña. No buscamos riquezas ni títulos, solo la oportunidad de tener una vida digna. El virrey sonrió, impresionado por la humildad y la fuerza de carácter de la joven. Eso se puede arreglar fácilmente. Se les proporcionará una casa adecuada y una pensión que les permita vivir cómodamente. Además, si lo deseas, podrías trabajar en el palacio. Alguien con tu inteligencia y valentía sería un valioso activo para la corte. Alejandro, sin soltar la mano de María, miró a su padre con gratitud. Gracias, padre. Pero hay algo más que me gustaría pedir. El virrey arqueó una ceja, intrigado. ¿Y qué sería eso, hijo mío? Alejandro tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. Padre, estos eventos han dejado algo muy claro para mí. María no es solo una mujer valiente e inteligente, es la mujer que amo. Con tu permiso, me gustaría cortejarla formalmente. Un jadeo colectivo recorrió la sala. María miró a Alejandro con los ojos muy abiertos, su corazón latiendo desbocado. El virrey, por su parte, observó a la pareja en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Alejandro, hijo mío, has demostrado una sabiduría y un coraje dignos de un futuro rey. Si esta joven es la mujer que has elegido, tienes mi bendición. La alegría que inundó el rostro de Alejandro era indescriptible. Se volvió hacia María, tomando ambas manos entre las suyas. María, dijo suavemente, sé que todo esto es repentino y que apenas nos conocemos. Pero en estos pocos días, has cambiado mi vida de una manera que nunca creí posible. ¿Me darías el honor de permitirme cortejarte? María, con lágrimas de felicidad en los ojos, asintió. Sí, Alejandro. Sí. Justo en ese momento, las puertas del salón se abrieron nuevamente. El capitán Rodríguez entró, escoltando a una pálida y temblorosa condesa Isabella. El virrey se irguió en su trono, su rostro endureciéndose nuevamente. Y ahora, dijo, su voz cargada de autoridad, es hora de que la verdadera culpable enfrente la justicia. Mientras la condesa era llevada ante el trono, María y Alejandro permanecieron juntos, sus manos entrelazadas. Habían enfrentado la adversidad y habían triunfado. Y aunque sabían que el camino por delante no sería fácil, estaban listos para enfrentarlo juntos. El sol de la mañana, que ahora entraba a raudales por las altas ventanas del salón del trono, parecía simbolizar el comienzo de una nueva era. Una era de justicia, de amor y de esperanza para el futuro de Nueva España.
En el Palacio Virreinal, se lleva a cabo un juicio que cambiará el destino de María y del reino entero, mientras Alejandro lucha por equilibrar su deber como príncipe con su amor por María. El gran salón del Palacio Virreinal bullía de actividad. Nobles, funcionarios y sirvientes se apiñaban en los laterales, sus murmullos creando un zumbido constante de anticipación. En el centro de la sala, frente al imponente trono del virrey, se había dispuesto un área para el juicio. María, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul cielo, cortesía de la guardarropa real, permanecía de pie junto a Alejandro. Sus manos, entrelazadas discretamente, buscaban consuelo mutuo en el contacto. Frente a ellos, la condesa Isabella, pálida y descompuesta, era escoltada por 2 guardias. El virrey, imponente en su traje de gala, tomó asiento en el trono. Su rostro era una máscara de severidad, pero sus ojos traicionaban una mezcla de decepción y determinación. «Que comience el juicio», anunció el virrey, su voz resonando en el silencio repentino de la sala. Un escribano real se adelantó, desenrollando un pergamino. Se presenta ante esta corte el caso de la condesa Isabella de Montejo, acusada de robo, calumnia y conspiración contra la corona. ¿Cómo se declara la acusada? La condesa Isabella, otrora orgullosa y altiva, ahora parecía una sombra de sí misma. Con voz temblorosa, respondió, inocente, su majestad. Todo esto es un terrible malentendido. El virrey frunció el ceño. Condesa Isabella, tenemos el testimonio de una sirvienta que encontró el medallón robado entre sus pertenencias. Además, se la escuchó confesando su plan para desacreditar al príncipe Alejandro. ¿Cómo explica esto? Isabella, con lágrimas en los ojos, miró suplicante a Alejandro. Su Alteza, todo lo que hice fue por amor. No podía soportar la idea de perderte ante una plebeya. Lanzó una mirada despectiva hacia María. Alejandro, sintiendo la tensión en la mano de María, dio un paso adelante. Condesa Isabella, dijo, su voz firme pero compasiva, el amor no justifica el daño que has causado. No solo pusiste en peligro la vida de una inocente, sino que también traicionaste la confianza de la corona. ¿Cómo puedes llamar a eso amor? Un murmullo de aprobación recorrió la sala. María, conmovida por las palabras de Alejandro, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y afecto. El virrey asintió, aprobando las palabras de su hijo. Bien dicho, Alejandro. Ahora, condesa Isabella, le daré una última oportunidad. Confiese sus crímenes y quizás la corte sea misericordiosa. Isabella, viendo que toda esperanza estaba perdida, cayó de rodillas. Entre sollozos, comenzó a confesar. Es cierto, lo confieso todo. Yo robé el medallón. Contraté a una mujer para que se hiciera pasar por la ladrona y esparcí los rumores sobre María. Estaba desesperada. No podía soportar la idea de perder mi posición, mi futuro como posible reina. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. El virrey se puso de pie, su rostro una máscara de decepción y resolución. Condesa Isabella de Montejo, pronunció solemnemente, por los crímenes de robo, calumnia y conspiración contra la corona, se la declara culpable. Se la despoja de todos sus títulos y propiedades. Será desterrada de Nueva España, para nunca más regresar bajo pena de muerte. Los guardias se acercaron para llevarse a Isabella, quien, entre lágrimas, fue escoltada fuera de la sala. El virrey entonces se volvió hacia María, su expresión suavizándose. Señorita María, en nombre de la corona y de todo el virreinato de Nueva España, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por el sufrimiento que ha padecido injustamente. María, abrumada por la solemnidad del momento, hizo una reverencia. Su Majestad, agradezco sus palabras. No guardo rencor alguno. Solo deseo poder vivir en paz con mi hermana. El virrey sonrió, impresionado por la nobleza de espíritu de la joven. Y así será. Como compensación por los daños sufridos, se le otorgará una casa en la ciudad y una pensión vitalicia para usted y su hermana. Además, si lo desea, se le ofrecerá un puesto en la corte, donde sus habilidades y perspectiva única serán de gran valor. Alejandro, sin poder contener su emoción, intervino. Padre,
si me lo permites, tengo una propuesta adicional. El virrey arqueó una ceja, intrigado. Adelante, hijo mío. Alejandro tomó la mano de María y se arrodilló frente a ella, provocando jadeos de sorpresa en toda la sala. María, dijo, su voz cargada de emoción, en estos pocos días, has cambiado mi vida de una manera que nunca creí posible. Me has mostrado un mundo más allá de los muros del palacio, me has enseñado el verdadero significado del coraje y la integridad. Sé que es repentino, que apenas nos conocemos, pero mi corazón está seguro. María, ¿me concederías el honor de ser mi esposa? Un silencio atónito cayó sobre la sala. María, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro, luego al virrey, y de nuevo a Alejandro. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Alejandro, susurró, su voz temblando, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. Soy una plebeya, una ex ladrona. No sé nada de la vida en la corte, de ser una princesa. Alejandro se puso de pie, tomando ambas manos de María entre las suyas. No me importa tu pasado, María. Me importa quién eres ahora, la mujer valiente y compasiva de la que me he enamorado. Juntos aprenderemos, juntos enfrentaremos cualquier desafío. ¿Qué dices? María miró a su alrededor, a los rostros expectantes de la corte, al virrey que los observaba con una mezcla de sorpresa y ¿era eso orgullo? Finalmente, sus ojos se posaron en Alejandro, en esos ojos verdes que la miraban con tanto amor y esperanza. Con el corazón latiendo desbocado, María tomó una decisión. Sí, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Sí, Alejandro. Me casaré contigo. La sala estalló en aplausos y vítores. Alejandro, con una sonrisa radiante, levantó a María en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo y llorando de felicidad. El virrey se acercó a la pareja, su rostro una mezcla de emociones. Alejandro, María, dijo, su voz cargada de emoción, tienen mi bendición. Que su unión simbolice un nuevo comienzo para nuestro reino, donde la compasión y la justicia reinen por igual. María, aún en los brazos de Alejandro, miró al virrey con gratitud. Gracias, Su Majestad. Prometo dedicar mi vida a ser digna de este honor y a trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Alejandro besó suavemente la frente de María. Y yo prometo estar siempre a tu lado, apoyándote y aprendiendo de ti. Juntos, construiremos un futuro mejor para Nueva España. El virrey asintió, visiblemente conmovido. Que así sea. Anunciaremos el compromiso de inmediato y comenzaremos los preparativos para la boda real. Mientras la noticia se extendía por la sala y más allá, hacia las calles de la ciudad, María no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De ladrona a princesa, de fugitiva a futura reina. Era un cambio abrumador, pero con Alejandro a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro suavemente, notando la mirada distante de María. María sonrió, sus ojos brillando con determinación. Pienso en todo lo que podemos hacer, Alejandro. En cómo podemos usar nuestra posición para ayudar a aquellos que, como yo, han tenido que luchar para sobrevivir. Pienso en construir escuelas, en crear oportunidades para los menos afortunados. Alejandro la miró con admiración y amor. Y lo haremos, mi amor. Juntos, cambiaremos este reino para mejor. Mientras la corte se dispersaba y los sirvientes comenzaban los preparativos para las celebraciones, María y Alejandro permanecieron en el centro de la sala, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al unísono. Frente a ellos se extendía un futuro lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. La historia de la plebeya ladrona y el príncipe heredero había llegado a su fin, pero su verdadero viaje, uno de amor, compasión y cambio, apenas comenzaba. Y mientras el sol de la tarde bañaba el palacio en tonos dorados, María supo que, pasara lo que pasara, había encontrado su verdadero hogar en los brazos de Alejandro y en el corazón de un reino que ahora la aceptaba como una de los suyos. El destino, con sus giros inesperados, había tejido una historia de amor que trascendería el tiempo, convirtiéndose en leyenda en las calles de la Ciudad de México y más allá.
inspirando a generaciones futuras con un mensaje de esperanza, redención y el poder transformador del amor verdadero. Mientras María se adapta a su nueva vida en el palacio, ella y Alejandro enfrentan nuevos desafíos y descubren la profundidad de sus sentimientos en un mundo que lucha por aceptar su unión poco convencional. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de seda, bañando la lujosa habitación en una suave luz dorada. María abrió los ojos lentamente, aún no acostumbrada a despertar en una cama tan suave y cómoda. Hacía ya 3 meses desde el juicio que había cambiado su vida para siempre, pero a veces todavía le parecía un sueño. Se incorporó, observando maravillada los tapices que adornaban las paredes, los muebles finamente tallados y el espejo de cuerpo entero que reflejaba su imagen. Una imagen que apenas reconocía, el cabello negro azabache, antes descuidado, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros, su piel, limpia y cuidada, tenía un brillo saludable que nunca antes había tenido. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz aún teñida de sueño. Lucía, su hermana pequeña, entró corriendo a la habitación, seguida por una sonriente doncella. «María, María», exclamó la niña, saltando a la cama. «¿Adivina qué? Y hoy es mi primer día de clases en la escuela real». María abrazó a su hermana, sintiendo una oleada de gratitud y felicidad. Ver a Lucía así, feliz, saludable y con un futuro brillante por delante, hacía que todo valiera la pena. «Estoy tan orgullosa de ti, hermanita», dijo María, besando la frente de Lucía. «Vas a ser la estudiante más brillante de toda la escuela, estoy segura». Mientras Lucía parloteaba emocionada sobre sus nuevos libros y uniformes, María no pudo evitar pensar en lo mucho que habían cambiado sus vidas. De vivir en una choza destartalada, luchando día a día por sobrevivir, ahora residían en el Palacio Virreinal, rodeadas de lujos y oportunidades que nunca antes habían soñado. Después de despedir a Lucía y prepararse para el día, María se dirigió a los jardines del palacio, donde solía encontrarse con Alejandro para desayunar. El príncipe ya la esperaba, sentado bajo un frondoso árbol, una sonrisa iluminando su rostro al verla acercarse. «Buenos días, mi amor», saludó Alejandro, poniéndose de pie para recibirla con un suave beso. «¿Cómo has dormido?». María sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Cada día mejor», respondió. «Aunque aún me cuesta creer que todo esto sea real». Se sentaron juntos, disfrutando de un desayuno de frutas frescas y pan recién horneado mientras conversaban sobre sus planes para el día. María había tomado en serio su promesa de usar su nueva posición para ayudar a los menos afortunados, y pasaba gran parte de su tiempo organizando programas de ayuda y educación para los pobres de la ciudad. «Hoy tengo una reunión con el gremio de comerciantes», explicó María, su rostro animado por la emoción. «Quiero proponerles un programa de aprendizaje para jóvenes de las calles. Darles la oportunidad de aprender un oficio, de tener un futuro». Alejandro la escuchaba con admiración, maravillado por la pasión y determinación de su prometida. «Es una idea maravillosa, María. Estoy seguro de que lograrás convencerlos». Sin embargo, la sonrisa de Alejandro no llegaba del todo a sus ojos, un detalle que no pasó desapercibido para María. «¿Qué sucede, Alejandro? Te noto preocupado». El príncipe suspiró, tomando las manos de María entre las suyas. «No puedo ocultarte nada, ¿verdad?», dijo con una sonrisa triste. «Es solo que, algunos miembros de la corte siguen cuestionando nuestra unión. Hay rumores, murmullos de desaprobación». María sintió que se le encogía el corazón. A pesar de todos sus esfuerzos, de todo el bien que intentaba hacer, para algunos siempre sería la plebeya ladrona que no merecía estar al lado del príncipe heredero. «Alejandro», dijo suavemente, «si esto está causando problemas, tal vez deberíamos». «No», interrumpió Alejandro con firmeza. «Ni siquiera lo pienses, María. Te amo, y nada ni nadie cambiará eso. Enfrentaremos esto juntos, como hemos enfrentado todo lo demás». María asintió, conmovida por la determinación de Alejandro. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de culpa. ¿Estaba causando más problemas que bien con su presencia en el palacio?
El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades. María se reunió con el gremio de comerciantes, logrando convencerlos de apoyar su programa de aprendizaje. Luego, visitó una de las escuelas que había ayudado a fundar en los barrios pobres de la ciudad, donde fue recibida con abrazos y sonrisas por los niños que ahora tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir. Mientras caminaba por las calles que una vez fueron su hogar, escoltada por guardias reales, María no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y determinación. Veía los rostros familiares de vendedores y mendigos, personas que ahora la miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Doña María la llamó una anciana vendedora de flores, acercándose tímidamente. ¿Es cierto que está ayudando a los pobres? ¿Qué no se ha olvidado de nosotros? María tomó las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. Nunca podría olvidarlos, respondió con sinceridad. Todo lo que hago, lo hago por ustedes, por la gente que lucha cada día por sobrevivir. Les prometo que seguiré trabajando para mejorar sus vidas. Las palabras de María se extendieron rápidamente por las calles, y pronto se encontró rodeada de una multitud de personas que querían verla, tocarla, agradecerle. Para ellos, María se había convertido en un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que el cambio era posible. Cuando finalmente regresó al palacio, ya entrada la noche, María se sentía agotada pero llena de una renovada determinación. Encontró a Alejandro esperándola en sus aposentos, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. María, dijo, abrazándola con fuerza. Estaba preocupado. No esperaba que te demoraras tanto en la ciudad. María se fundió en el abrazo, respirando el aroma familiar de Alejandro. Lo siento, no me di cuenta de la hora. Había tanta gente que quería hablar conmigo, contarme sus problemas, pedirme ayuda. Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eres increíble, ¿lo sabías? En solo unos meses has logrado más que muchos nobles en toda su vida. Pero me preocupa que te estés exigiendo demasiado. María sonrió, acariciando suavemente la mejilla de Alejandro. Es lo mínimo que puedo hacer. Estas personas, Alejandro, son mi gente. No puedo darles la espalda ahora que tengo el poder de ayudarlos. Alejandro asintió, comprendiendo la pasión que movía a María. Lo sé, y es una de las razones por las que te amo tanto. Pero prométeme que te cuidarás, que no te agotarás. Te necesito fuerte y saludable a mi lado. María lo besó suavemente. Lo prometo. Y gracias, Alejandro, por apoyarme en todo esto. No podría hacerlo sin ti. Se sentaron juntos en un cómodo diván, María recostada contra el pecho de Alejandro mientras le contaba los eventos del día. Hablaron de sus planes futuros, de cómo querían cambiar el reino para mejor, de los desafíos que enfrentarían y de cómo los superarían juntos. A medida que la noche avanzaba, María sintió que el cansancio la vencía. Alejandro, notando sus párpados pesados, la levantó en brazos con ternura. Vamos, mi amor, dijo suavemente. Es hora de descansar. Mañana será otro día lleno de desafíos y oportunidades. Mientras Alejandro la depositaba suavemente en la cama, María no pudo evitar pensar en lo afortunada que era. A pesar de los murmullos de la corte, de los desafíos que aún enfrentaban, sabía que con Alejandro a su lado podía superar cualquier obstáculo. Te amo, susurró María, ya medio dormida. Y yo a ti, respondió Alejandro, besando su frente. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, María soñó con un futuro brillante. Un futuro donde los niños de las calles tenían la oportunidad de aprender y prosperar, donde la brecha entre ricos y pobres se reducía, donde el amor triunfaba sobre los prejuicios y las convenciones sociales. Y mientras dormía, una sonrisa se dibujó en su rostro. Porque sabía que, paso a paso, día a día, estaba trabajando para hacer ese sueño realidad. Con Alejandro a su lado y el poder de la corona respaldándola, María estaba decidida a dejar una huella imborrable en la historia de Nueva España. El nuevo día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y, sin duda, nuevos obstáculos. Pero María estaba lista para enfrentarlos todos. Porque ahora tenía un propósito, un amor verdadero y la determinación de una mujer que había vivido en ambos mundos y estaba decidida a unirlos.
El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día en la Ciudad de México. Un día más en la extraordinaria vida de María, la plebeya que se convirtió en princesa y que estaba destinada a cambiar el curso de la historia con su amor, su compasión y su inquebrantable espíritu. En un final lleno de emoción, Alejandro y María deben tomar decisiones que cambiarán sus vidas y el futuro del reino para siempre, enfrentando sus últimos desafíos y celebrando el triunfo de su amor. El amanecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, anunciando la llegada de un día que quedaría grabado en la historia del virreinato de Nueva España. Era el día del 25º cumpleaños de Alejandro, una fecha que tradicionalmente marcaba la madurez del príncipe heredero y su preparación para asumir mayores responsabilidades en el gobierno. María se despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este día no solo celebraba el cumpleaños de su amado, sino que también marcaría un antes y un después en sus vidas. Mientras se preparaba, ayudada por sus doncellas, María no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que la había llevado hasta este momento. Hacía apenas un año, era una simple ladrona luchando por sobrevivir en las calles. Ahora, se encontraba a punto de convertirse oficialmente en la prometida del príncipe heredero, en un evento que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad colonial. El vestido que le habían preparado para la ocasión era una obra de arte en sí mismo. De un azul profundo que hacía juego con su rebozo favorito, estaba adornado con intrincados bordados de oro que representaban la flora y fauna de Nueva España. Era un símbolo perfecto de la unión entre su pasado humilde y su presente real. Lucía entró corriendo a la habitación, ya vestida con un hermoso traje de gala. «Y María, te ves como una verdadera princesa», exclamó la niña, sus ojos brillando de admiración. María abrazó a su hermana, agradecida por su presencia y apoyo constante. «Y tú te ves como una pequeña dama de la corte», respondió con una sonrisa. «¿Estás lista para el gran día?». Lucía asintió entusiasmada. «Sí. Pero, María, ¿es cierto lo que dicen los sirvientes? ¿Que hoy Alejandro va a...». María puso un dedo sobre sus labios, interrumpiéndola suavemente. «SHH, es un secreto, ¿recuerdas? No podemos decir nada hasta que Alejandro haga el anuncio oficial». Con un último vistazo al espejo y una respiración profunda para calmar sus nervios, María se dirigió hacia el gran salón del palacio, donde se llevaría a cabo la celebración. A medida que avanzaba por los pasillos, notaba las miradas mezcladas de admiración y curiosidad de los cortesanos. Aunque habían pasado meses desde su llegada al palacio, para muchos seguía siendo una intrusa, una anomalía en el rígido sistema social de la colonia. El gran salón estaba decorado de manera espectacular. Guirnaldas de flores frescas adornaban las columnas, las banderas del reino ondeaban majestuosamente, y una orquesta tocaba suaves melodías que llenaban el aire. Nobles de todo el virreinato se habían reunido para la ocasión, sus trajes y joyas creando un mar de colores y destellos. María se movió entre la multitud, saludando cortésmente y tratando de ignorar los murmullos que su presencia generaba. Buscaba con la mirada a Alejandro, pero el príncipe aún no había hecho su entrada. De repente, las trompetas sonaron, anunciando la llegada de la familia real. El virrey y su esposa entraron primero, seguidos por Alejandro. María sintió que se le cortaba la respiración al verlo. Vestido con un elegante traje militar, adornado con las insignias de su rango, Alejandro parecía la viva imagen de un rey de cuento de hadas. Sus miradas se cruzaron a través del salón, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Alejandro le dedicó una sonrisa que hablaba de amor, promesas y un futuro compartido. El virrey se dirigió al centro del salón, alzando las manos para pedir silencio. «Queridos invitados», comenzó, su voz resonando en la sala, «nos hemos reunido hoy no solo para celebrar el 25º cumpleaños de mi hijo, el príncipe Alejandro, sino también para ser testigos de un momento histórico para nuestro reino». Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. María sintió que su corazón latía cada vez más rápido. «Alejandro», continuó el virrey, volviéndose hacia su hijo, «has demostrado ser un hombre de honor, compasión y sabiduría. Hoy, frente a la nobleza de Nueva España,
te pregunto, ¿estás listo para asumir las responsabilidades que vienen con tu posición? Alejandro dio un paso al frente, su postura erguida y decidida. Lo estoy, padre, respondió con voz clara y firme. El virrey asintió con aprobación. Entonces, hijo mío, como es tradición en este día, te concedo el derecho de hacer una petición. Cualquier cosa que desees, si está en mi poder concederlo, será tuyo. Un silencio expectante cayó sobre la sala. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro, esperando ver qué pediría el príncipe heredero. Tierras, títulos, poder, las posibilidades eran infinitas. Alejandro, sin embargo, no dudó ni un segundo. Con pasos decididos, se dirigió hacia donde estaba María y tomó su mano, guiándola hacia el centro del salón. Los murmullos se intensificaron, algunos de sorpresa, otros de desaprobación. Padre, dijo Alejandro, su voz cargada de emoción pero sin titubear, mi petición es simple pero significa todo para mí. Pido tu bendición y la del reino para tomar a María como mi esposa y futura reina de Nueva España. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. María sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Miró a Alejandro, luego al virrey, y de nuevo a Alejandro, buscando en sus ojos la fuerza para enfrentar este momento. El virrey, después de lo que pareció una eternidad, habló: hijo mío, ¿estás seguro de tu decisión? Sabes que este es un paso sin precedentes. María, aunque ha demostrado su valía en estos meses, sigue siendo de origen humilde. Habrá quienes se opongan. Alejandro apretó suavemente la mano de María, infundiéndole confianza. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, padre. María no solo ha demostrado su valía, ha revolucionado la forma en que vemos y gobernamos este reino. Su perspectiva, su compasión y su fuerza son exactamente lo que Nueva España necesita en una reina. María, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. Su Majestad, dijo, dirigiéndose al virrey, sé que mi origen es humilde y que hay muchos que dudan de mi capacidad para asumir este rol. Pero le prometo, ante usted y ante todo el reino, que dedicaré cada día de mi vida a ser digna de esta posición. A trabajar incansablemente por el bienestar de nuestro pueblo, a ser un puente entre los poderosos y los humildes, a traer un cambio positivo a Nueva España. El virrey observó a la pareja en silencio, evaluando la determinación en sus ojos, el amor evidente en la forma en que se apoyaban mutuamente. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Alejandro, María, dijo, su voz llena de emoción, tienen mi bendición. Que su unión simbolice un nuevo comienzo para nuestro reino, donde la compasión, la justicia y el amor triunfen sobre los prejuicios y las viejas costumbres. La sala estalló en una mezcla de aplausos, vítores y murmullos de asombro. Alejandro, con lágrimas de felicidad en los ojos, se arrodilló frente a María. María, dijo, sacando un hermoso anillo de su bolsillo, te amo más que a mi propia vida. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa, mi compañera, mi reina? María, con el corazón rebosante de amor y emoción, asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, Alejandro. 1000 veces sí. Alejandro colocó el anillo en su dedo y se puso de pie, atrayéndola hacia sí para un beso apasionado que selló su compromiso ante todo el reino. Los aplausos se intensificaron, y pronto, la mayoría de los presentes se unieron a la celebración, conmovidos por el evidente amor entre la pareja. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Alejandro y María se apartaron un momento, buscando un instante de privacidad en un balcón cercano. ¿Estás feliz?, preguntó Alejandro, acariciando suavemente la mejilla de María. María sonrió, sus ojos brillando con amor y determinación. Más de lo que jamás creí posible. Pero también estoy lista, Alejandro. Lista para enfrentar los desafíos que vendrán, para trabajar duro y hacer de este reino un lugar mejor para todos. Alejandro la besó suavemente. Y lo haremos juntos, mi amor. Tú y yo, cambiando el mundo, un día a la vez. Desde el balcón, podían ver la ciudad extendiéndose ante ellos. Las calles donde María una vez luchó por sobrevivir ahora se convertirían en el escenario de su reinado.
Un reinado que prometía traer cambios, esperanza y un futuro mejor para todos los habitantes de Nueva España. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados, Alejandro y María permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al unísono. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que enfrentarían oposición, desafíos y momentos difíciles. Pero también sabían que su amor, forjado en la adversidad y fortalecido por la confianza mutua, podría superar cualquier obstáculo. La historia de la plebeya ladrona y el príncipe heredero había llegado a su fin, pero su verdadero viaje, uno de amor, compasión y cambio, apenas comenzaba. Y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer, María y Alejandro se preparaban para escribir juntos el próximo capítulo de sus vidas y de la historia de Nueva España. El destino, con sus giros inesperados, había tejido una historia de amor que trascendería el tiempo, convirtiéndose en leyenda en las calles de la Ciudad de México y más allá. Una historia que inspiraría a generaciones futuras, recordándoles que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, y que con compasión, determinación y coraje, es posible cambiar el mundo para mejor. Y así, en un giro inesperado del destino, la plebeya ladrona y el príncipe heredero encontraron no solo el amor, sino también un propósito común: gobernar con compasión y entendimiento. Uniendo dos mundos que una vez parecieron irreconciliables y construyendo un futuro más brillante y justo para todo el reino.